Los lugares liminales que ves en la red, la mayoría de las veces están orientados a la experiencia de los países que hablan inglés. Nuestros verdaderos lugares liminales son estos, y de ellos vamos a hablar hoy. 2 historias ocurridas en lugares de transición, sitios donde no debes permanecer demasiado tiempo, mucho menos si no hay más gente. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Me desperté en un salto. En un principio no sabía dónde estaba. Aparte tenía enfrente a una persona que me estaba apuntando a la cara con una lámpara. Ante mí había una amplia y oscura sala de cine. Detrás de mí, nada. Siempre nos acomodábamos en la última hilera de la sala, exactamente en los asientos de en medio. La pantalla estaba apagada igual que las luces. No había nadie más en la sala que nosotras dos. Mi hermana estaba sentada a un lado. También se había quedado dormida y ahora se veía un poco agitada. Hasta el frente, abajo de la pantalla, había una persona recorriendo las filas de asientos con una lámpara y otra apuntándonos la luz a la cara y diciéndonos que se había terminado la función. La empleada nos dejó de apuntar el rostro cuando comenzamos a levantarnos de la butaca para enfilarnos hacia la salida de emergencia, que era la única otra luz. Escuché que la muchacha se quedó murmurando que así de aburrida ha de haber estado la película, al mismo tiempo que alumbraba el resto de butacas buscando a alguien más que se hubiera quedado dormido. Éramos las únicas. Caminábamos sin hablar, escuchando el eco de nuestros pasos al fondo del corredor que conecta las salidas de emergencia de las salas con el lobby del cine. Íbamos seguido al cine juntas, el camino me lo sabía de memoria. Terminando de bajar las escaleras, la costumbre me dijo que tenía que pasar al baño antes de irnos. Di la vuelta y la puerta del baño se había ido. Miré la hora, eran las 2:40 de la madrugada. Estábamos acostumbradas a salir de la última función y encontrar el cine cerrado y la plaza vacía, pero esta vez yo lo estaba sintiendo como si todo lo estuviera viviendo por primera vez. Cuando estábamos atravesando el lobby, me atreví a hacerme la pregunta a mí misma: ¿dónde estoy? Pensé que era la confusión de haber sido despertada tan repentinamente, pero iba con miedo de que mi hermana me preguntara qué me había parecido la película, porque yo no recordaba qué película habíamos ido a ver. Mucho peor, ni siquiera tenía memoria de haber salido de mi casa y por qué estaría en el cine un lunes en la última función. Mi hermana también iba callada, muy evidentemente metida en sus pensamientos. Nunca pensé que ella fuera a estarse preguntando lo mismo. Ni ella ni yo sabíamos cómo habíamos terminado ahí, mucho menos qué película supuestamente habíamos entrado a ver. Estaba a punto de decírselo, pero ella me ganó. No era el cine de Acoxpa al que siempre íbamos. Busqué con la mirada a los sanitarios porque sentía una pequeña urgencia que yo sabía que saliendo de la plaza se iba a hacer más grande. El cine estaba recortado.
Los pasillos que llevaban a las salas estaban simulados en una pared. Los baños, que por la perspectiva se veían lejos, no eran más que una puertecita impresa en un triplay de madera que parecía estar escondiendo una remodelación. En la dulcería había un empleado sonriendo tras la caja de cobro y las palomitas se habían quedado volando en el aire luego de que el caldero se empezó a desbordar. Pero ni olía a mantequilla, ni era real la persona que nos sonreía. También pertenecía a una lona impresa. El resto del mobiliario que había a nuestros alrededores eran reales, como la barra donde se preparan los nachos y los hot dogs. Se veían como si nunca en la vida los hubieran usado. Nadie se había sentado nunca en esos sillones azules agrupados frente a una pequeña cafetería también simulada. Saliendo del cine nos pusimos a admirar la plaza. Definitivamente no era la que acostumbrábamos visitar. Además, estábamos en la planta alta. El piso de mármol, las bancas de madera, los nichos donde se ocultaban los cestos de basura y la disposición de los pasillos lo delató. Esa arquitectura pertenecía a los años 90. El resto del entorno intentaba camuflarse con remodelaciones modernas y fachadas de marcas globales, pero la esencia del lugar pertenecía al siglo pasado. Ya había estado en esa plaza antes, Centro Santa Fe, pero nunca a las 3 de la mañana. El centro comercial estaba completamente vacío, suspendido en un día eterno que no avanzaba. No había música ambiental. El silencio era tanto que el zumbido eléctrico de las lámparas del techo vibraba en nuestros oídos. Pasamos a un lado de las rejas metálicas de Liverpool y Sears que guardaban maniquíes inmóviles en la penumbra interior. Las escaleras eléctricas de la tienda estaban apagadas. Los locales de ropa y calzado tenían las luces de los aparadores encendidas, exhibiendo prendas para nadie. Las pantallas publicitarias gigantes seguían reproduciendo comerciales en bucle, iluminando los pasillos vacíos con destellos intermitentes de azul, rojo y blanco. El pasillo que conducía hacia los cines se sentía extrañamente interminable. Mirando desde arriba, en la planta baja, las islas de joyería y perfumes estaban cubiertas con lonas gruesas de color azul marino, amarradas con cuerdas tensas. No había corrientes de aire, pero el ambiente se sentía helado, cargado con el olor residual a cera para piso y aire acondicionado. Centro Santa Fe, despojado de la gente, los gritos y el consumo, deja de ser un centro comercial para convertirse en un laberinto de transición, un espacio liminal en donde nunca deberías estar solo, ni por mucho tiempo. Es muy fácil perderse en un centro comercial de este tipo, especialmente si no hay letreros, y peor aún si no estás familiarizado con la plaza. Por donde deberíamos empezar a buscar la salida. Definitivamente debíamos de pasar del segundo piso a la planta baja. Me vino un súbito escalofrío porque no recordaba si había traído el carro y si así había sido, ¿dónde lo habíamos estacionado? A esa hora debería ser el único carro en toda la explanada. Solo había que salir de una buena vez. Caminamos hacia adelante mirando a izquierda y derecha buscando las salidas de emergencia, las escaleras, los elevadores. Allá a lo lejos se veían las bandas de las escaleras eléctricas. Cuando nos acercamos a ellas, sentí vértigo y sudé frío. Las escaleras mecánicas no estaban en su sitio.
Los tramos de escalones habían sido desmontados por completo y estaban colocados abajo, apilados en el piso de la planta baja, como si un equipo de mantenimiento los hubiera retirado pieza por pieza. El hueco donde debían encajar estaba totalmente expuesto, dejando a la vista los rieles internos y las bandas negras de los pasamanos corriendo hacia el vacío. No había ni una sola cinta amarilla de precaución, ni letreros de peligro, ni barreras que clausuraran el acceso. Solo el vacío abierto a mitad del pasillo. Tuvimos que dar la vuelta y seguir caminando. Caminamos como 500 metros de tiendas y locales y no llegábamos a ningún lado. El pasillo lineal de Centro Santa Fe parecía estirarse de forma infinita bajo el domo de cristal. Fue ahí cuando la perspectiva empezó a distorsionarse. Mientras más adelante íbamos, los nombres de los negocios y lo que había dentro, poco a poco empezaba a dejar de tener sentido. La arquitectura del lugar se mantenía intacta, pero los detalles comerciales se estaban descomponiendo. La primera vez que lo noté fue cuando le puse atención a los letreros. Pasamos junto a un local de telefonía que, por los colores y los paneles de la entrada, debía ser Telcel, pero las letras del letrero luminoso decían otra cosa. Tenaz. Las tipografías eran idénticas a las corporativas, pero las palabras no tenían relación alguna con lo que parecía ofrecerse dentro. Las tiendas de ropa también tenían los nombres cambiados. Marcas comerciales reconocibles estaban reemplazadas por combinaciones de letras azarosas que costaba trabajo pronunciar mentalmente. Algunas con palabras en español que no tenían lógica para una fachada. Buenas noches, muñequita, en lugar de zapatería. Más adelante la distorsión empeoró. El interior de los locales ya ni siquiera mostraba mercancía real. Lo que había dentro se veía borroso. Haz de cuenta como si el aire detrás de los aparadores de cristal estuviera perdiendo resolución o nitidez, impidiendo enfocar la vista en los maniquíes o en los estantes. En otras, la geometría misma de los objetos estaba fallando. Las cosas que había dentro parecían haber sido hechas con los inicios de la inteligencia artificial. Había estructuras que sugerían la forma de un abrigo, un par de zapatos o un exhibidor, pero al mirarlas fijamente carecían de costuras, de ángulos rectos o de bordes definidos. Parecía algo, pero no podías descifrar qué. Eran masas de material uniforme, texturas lisas que se confundían unas con otras sin un propósito funcional. El centro comercial parecía estar replicando la estética de un comercio, pero sin entender la utilidad de los objetos. En ese momento, mi hermana me detuvo del brazo. Me dijo que habíamos estado dando vueltas en círculos. No me quiso decir por qué, ni en qué se había fijado para saberlo, pero me pidió que le pusiera atención a un letrero que había en un local desocupado más adelante. Nos acercamos al cristal del local. Pegado por el lado de adentro, había un cartel de cartulina blanca con letras manuscritas, gruesas, hechas con marcador negro. Decía tal cual: por favor, regrese en 5 minutos. Seguimos caminando como unos 50 pasos y lo volvimos a ver. Mi hermana me llevó hasta allá, estiró la mano y empujó la puerta de cristal. Estaba sin seguro.
Al abrirse, el movimiento de la estructura hizo que el letrero se diera la vuelta, suspendido por un hilo. Del otro lado, escrito con la misma caligrafía, decía: salida temporal. Esa era la única puerta abierta en todo el piso. Entramos. El interior del local estaba en obra gris y el suelo de cemento lleno de polvo. La luz del centro comercial iluminaba dentro. Caminamos hasta el fondo del local, esquivando unas conexiones de luz que colgaban del techo, y encontramos otra puerta. Esta vez de madera económica pintada de blanco. Al cruzarla, entramos a una pequeña estancia destinada a los trabajadores del comercio. Había un par de mesas de plástico, 3 sillas tubulares, una cafetera vacía sobre una barra y, al fondo, un acceso privado que tenía un letrero de plástico grabado con la palabra vestidor. Justo en la pared principal, al lado de la cafetera, había una placa metálica acompañada de un contador mecánico con números blancos sobre tarjetas negras. En cuanto las dos lo miramos, los dígitos empezaron a barajearse rápidamente hasta detenerse. El letrero decía: este local tiene 0 días sin actividad humana en su interior. Al fondo de la estancia estaba la puerta de salida hacia los pasillos internos. Tenía un candado cromado bloqueando el picaporte, pero la llave estaba colgada en un clavo justo a un lado del marco. Mi hermana la tomó y quitó el candado sin resistencia. Al abrir la puerta, la luz que venía de la trastienda donde nos encontrábamos iluminó un corredor estrecho de concreto. De esos pasajes técnicos que conectan las bodegas de los comercios y que existen ocultos en la mayoría de las plazas. Dimos el paso hacia el frente. En ese instante, la puerta se cerró de golpe a nuestras espaldas. Se hizo una oscuridad total. Y estuvo peor. Esa fue la peor decisión. Ahora el espacio se reducía a una recta oscura e interminable, sin ventilación, impregnada de un olor a cemento y a humedad. Nos giramos de inmediato para intentar regresar, pero la puerta que se cerró detrás de nosotras, no hubo manera de volverla a abrir. Nos fuimos tanteando el pasillo con pies y manos para no tropezar, arrastrando la suela sobre el concreto rugoso y buscando en las paredes la textura de una puerta o una barra de salida de emergencia. La primera vez que sentimos una cortina, las dos dimos un grito. El ruido rebotó en las paredes del corredor. Tardamos unos segundos en respirar de nuevo. Metiendo las manos descubrimos que solo era una cortina, un trozo de tela gruesa y pesada colgado a mitad del pasillo sin ninguna razón aparente. Mi hermana buscó su celular en los bolsillos. No lo tenía con ella. Yo tampoco lo tenía conmigo. Las bolsas de mi chamarra estaban vacías. Para intentar tranquilizarnos un poco, se me ocurrió decirle que recordaba una teoría de que en los sueños no había celulares ni tecnología, que por eso no los encontrábamos. Quería decirle que no se preocupara, que esto era solo un sueño. Pero casi al instante nos llegó un olor a grasa, a carne y a pan. En los sueños no hay olores, me dijo mi hermana con la voz cortada. También olía a papas fritas. El olor era denso y artificial, idéntico al de cualquier zona de comida rápida. Pocos metros más adelante,
La recta oscura terminó. La puerta que conducía a un restaurante era de cristal y de ella entraba una luz amarilla y brillante que iluminaba el tramo final del pasillo. ¿Era ese el fin de la oscuridad? Cruzamos la puerta y nos encontramos con un restaurante de comida rápida. Las freidoras estaban encendidas, las pantallas sobre los mostradores parpadeaban con los menús del día y la luz fluorescente lo llenaba todo. Pero no había ni una sola alma, ni un solo empleado en las cajas o en la cocina. «Ahora sí ya estamos cerca de la salida», dijo mi hermana, tratando de sonreír mientras miraba las mesas vacías. El McDonald's de Plaza Universidad está justo a la salida de la plaza. Se me congeló el cuerpo y la miré de frente. Plaza Universidad, pero que no estábamos en Perisur. El restaurante no terminaba donde deberían estar las puertas de la plaza. Las hileras de mesas de plástico rígido, atornilladas al piso con tubos de metal, se extendían hacia el fondo en una perspectiva perfecta que parecía no tener fin. Las paredes estaban pintadas de un color amarillo y los logotipos en los empaques de las mesas mostraban una tipografía extraña. No era McDonald's, lo parecía pero no lo era. Era una marca similar, un nombre genérico que imitaba los colores corporativos, pero cuyas letras no lográbamos descifrar del todo. El techo bajo, cubierto de plafones blancos cuadriculados, sostenía lámparas que emitían el mismo zumbido que toda la plaza. De los altavoces salía una música de elevador, una versión instrumental en sintetizador de baja calidad de una balada pop de los 90s, distorsionada y ralentizada. La cinta debía estar muy gastada. A mitad del pasillo, el mobiliario no hacía mucho sentido. Había una sección donde las mesas y las sillas parecían haberse generado mal, fundiéndose directamente con el piso de loseta o doblándose en ángulos imposibles. Una silla tubular se estiraba hasta el techo como una columna delgada, y otra mesa tenía el asiento incrustado en el centro del tablero de plástico, como un error de renderizado, pero en el mundo físico. Sentados en las bancas que sí mantenían su forma, distribuidos a lo largo del pasillo interminable, había payasos, pero no eran personas disfrazadas, por suerte. Eran figuras estáticas de tamaño real, hechas de fibra de vidrio que imitaban a la mascota de la cadena, pero con rasgos ligeramente alterados, más toscos y rígidos. Todos tenían la misma postura, el brazo izquierdo extendido sobre el respaldo y una sonrisa pintada, enorme y fija, orientada hacia la nada. Había docenas de ellos perdiéndose en la distancia profunda del local. Caminamos esquivando las figuras hasta que el pasillo se abrió hacia el área de juegos infantiles. Los toboganes y la alberca de pelotas obviamente estaban completamente vacías, pero esa sensación de ausencia rodeaba una mesa central que desentonaba con el abandono del lugar, sobre todo porque encima de ella había un pastel de cumpleaños cubierto de betún blanco que no parecía perder consistencia, rodeado por un racimo de globos de colores que flotaban estáticos en el aire, sin moverse un solo milímetro. Justo al centro del pastel, clavado con 2 palillos de madera, había un letrero de cartulina que decía: «Parpadea 3 veces para salir de aquí».
Al abrir los ojos tras el tercer parpadeo sentimos el frío de la calle y la frescura de una madrugada que le precede a una noche de lluvia en la ciudad. Atrás de nosotras ya no había ninguna plaza comercial. Como dato adicional, 2 semanas después nos hablaron de Parque Lindavista para preguntarnos si no habíamos abandonado un carro. Nos engañaron para que compráramos una casa dentro de un desarrollo inmobiliario. Como nosotros, mucha gente invirtió todos sus ahorros en una casa que, por muy bonita que fuera, no tiene servicios, no está conectada con nada y está prácticamente en medio de la nada. Es una residencial fantasma en el borde entre el Estado de México e Hidalgo. Huehuetoca es lo que le queda más cerca. No nos servía para irnos a vivir y definitivamente nadie la iba a querer comprar. Lo que hacíamos era que nos poníamos a planear una excursión en la semana e íbamos el fin a visitar la casa, a limpiarla y a pasar un rato allá. Un lugar definitivamente muy tranquilo. No hay ni un solo residente que viva en el fraccionamiento. Está 100% deshabitado. No hay vigilancia ni nada. Aún así no está ni vandalizado, ni se han querido meter a ninguna casa. Es un fraccionamiento residencial que nunca pegó. Un proyecto inmobiliario que se quedó congelado justo en el momento en que terminaron la construcción, antes de que la primera familia pudiera mudarse. No hay basura en las calles, no hay graffiti en las bardas, no hay cables conectando los postes. A ambos lados de la avenida principal se extienden las hileras de casas. Son cientos, exactamente iguales, réplicas idénticas de un solo diseño arquitectónico que se repite hasta donde alcanza la vista. Las ventanas de aluminio blanco no tienen cortinas ni muebles detrás. Son rectángulos de cristal completamente transparentes que dejan ver interiores desnudos, con las paredes de tabla roca blanca y los pisos de cemento gris sin loseta. En los patios frontales, los espacios destinados para el pasto son solo rectángulos de tierra compacta y seca, donde la maleza ni siquiera ha tenido tiempo de crecer. La uniformidad es tan absoluta que borra cualquier sentido de orientación. Cada calle se ve exactamente igual a la anterior, creando la sensación de estar caminando el mismo tramo de 100 metros una y otra vez. Al fondo del complejo, la avenida principal termina de golpe en una glorieta circular ocupada por un parque infantil. Los columpios y las resbaladillas siempre están ardiendo porque se calientan con el inclemente sol. Salvo por los insectos, el silencio en ese punto es total. No se escucha el ruido de la carretera, ni ladridos de perros, ni el viento chocando contra las estructuras. Las casas vacías funcionan como un muro acústico que atrapa el sonido, dejando el fraccionamiento suspendido en una calma artificial. Siempre que vamos, nos quedamos el fin de semana en un colchón individual que llevamos en la camioneta y dejamos allá, directamente sobre el piso de cemento gris de la sala. Hacíamos de comer en un asador en el patio trasero. Escuchábamos música hasta altas horas de la noche, sabiendo que nadie iba a reclamar por el ruido,
Nos salíamos a caminar por las avenidas vacías y, a veces, nos metíamos a otras casas a ver qué había dejado la gente. Casi todas estaban vacías, pero una vez nos encontramos un álbum fotográfico abandonado en una cocina sin tarja. Tenía puras fotos de gente disfrazada desde los pies hasta la cabeza, con trajes pesados y rostros cubiertos. Estaban un poco de miedo. Dejamos de ir cuando se nos descompuso la camioneta. No fuimos en más de año y medio. Suponíamos que los otros vecinos habían olvidado su casa y nosotros no. Guardábamos la esperanza de que algún día se reactivara el proyecto o que alguien encontrara potencial en las zonas de alrededor. Es un hecho que la Ciudad de México nunca va a dejar de crecer. Cada vez somos más. Un día de estos tendrá que alcanzarnos la urbe. También por eso íbamos antes cada 15 días, a veces una vez al mes, para estar cuidando la propiedad. Para volver después de un año y medio, tomamos un camión que salía en la terminal del norte. Nos bajamos en Puente Grande y de ahí tuvimos que esperar otro camión que, reloj en mano, se tardó 45 minutos en pasar. De donde nos bajamos, todavía tuvimos que caminar como 1 hora y 20 minutos por la orilla de la carretera y los caminos de terracería. En el carro no se siente la distancia, pero a pie el trayecto se hace enorme y lo único que puedes ver a un lado y a otro son lomas secas y postes de alta tensión. Llegamos sanos y a salvo. El fraccionamiento nos recibió diferente que otras veces. Había algo raro en el ambiente. El pavimento asfáltico se veía demasiado limpio. Las líneas amarillas del suelo brillaban como si acabaran de ser pintadas. Las hileras de postes de luz idénticas y simétricas estaban encendidas a plena luz del día, proyectando una claridad blanca que anulaba las sombras naturales de las fachadas. Siempre sentíamos que todo el fraccionamiento era de nosotros. Ese día sentí que ya no lo era. Ambos lo sentimos. Al ir caminando por la avenida principal, pasando las hileras de fachadas beige idénticas, notamos el primer cambio. Llegando al número 16, encontramos un foco encendido en la fachada. El cielo estaba completamente nublado. Eran las 3 de la tarde y esa bombilla emitía una luz mortecina que apenas contrastaba con el día gris. Imagino que el dueño de la casa lo hacía por seguridad, porque se dice que una casa con un foco encendido en la entrada es menos propensa a ser allanada. Pensamos que alguien había venido a echarle un ojo a su casa igual que nosotros. Sin embargo, unas fachadas más adelante, algo parecido pasaba en el número 21. Había música saliendo de una casa. Se escuchaba un eco que rebotaba contra las paredes vacías. Pensamos que o había alguien adentro, o era esto como para que pareciera que había alguien habitando la casa. Esto último después perdió sentido, pues cuando nos acercamos a la ventana para asomarnos, vimos que no había ni muebles, ni cables, ni señales de mudanza. Desde afuera se veía que solo era una bocina negra colocada en mitad del piso de cemento, sonando para nadie, y que la casa estaba completamente deshabitada. Íbamos a mitad de camino, a paso acelerado entre la simetría de las calles vacías, cuando por fin nos cayó el 20. Nos detuvimos en seco.
¿De dónde sacaron energía eléctrica? El fraccionamiento nunca fue entregado a la comisión. No había transformadores conectados, no había cables en los postes de la calle principal, ni medidores en los nichos de concreto. Todo el sistema estaba muerto cuando lo dejamos. Faltaban otras 20 casas para llegar hasta nuestro recóndito nidito de amor. La emoción nos hizo acelerar el paso. Nos fuimos casi corriendo, sin mirar las ventanas vacías de las casas vecinas que se repetían a los lados. Llegamos, metí la llave en la cerradura, empujamos la puerta entre los dos, porque de casi 2 años que no estuvimos ahí, el metal de las bisagras se había oxidado por la humedad del ambiente. Atravesamos el mini patio delantero y cuando abrimos la puerta de aluminio que daba al interior de la casa, nos dio directamente en el rostro un olor muy fuerte, espeso y penetrante. Era una mezcla desorientadora. Olía exactamente como cuando abres una bolsa de frituras, pero combinado con muerte y con carne seca. Respirando por la boca para soportar la náusea, lo primero que hicimos fue ir a buscar el interruptor de la luz en la pared de la sala. Lo presionamos, subimos la pestaña, pero no pasó nada. No había foco instalado en el plafón del techo, solo un par de cables negros colgando del centro. Seguro se metió un coyote y se murió adentro, dijo mi esposo, intentando buscarle una lógica al olor mientras dábamos pasos hacia atrás. No teníamos nada a la mano para comprobar que efectivamente hubiera luz en nuestra casa. Dejamos nuestras mochilas en el suelo de la entrada y salimos de inmediato a la calle a respirar profundo, huyendo de aquella peste a condimento y descomposición. Sentados al borde de la banqueta, mirando la recta interminable de fachadas iguales, caímos en cuentas de otro detalle. Era ilógico esperar que tuviéramos energía eléctrica cuando nosotros no habíamos hecho un contrato con ninguna compañía. Los postes de la calle seguían encendidos bajo el cielo nublado. Tal vez los vecinos hicieron su contrato y ya los conectaron. Nos íbamos a meter a la casa para buscar al animal, pero nos detuvimos en la entrada. Y si vamos a preguntarles a los vecinos, a lo mejor ya empezaron a poblar aquí. Por un momento sentimos esperanza y nos pusimos un poco felices. Caminamos de regreso por la banqueta, pero cuando llegamos a la casa de la música y a la del foco, se percibió un cambio en el ambiente por completo. La música ya estaba callada y el foco de la entrada se había apagado. Las fachadas volvieron a ser bloques de concreto abandonados. De todos modos tocamos las puertas con los nudillos con fuerza. No hubo respuesta. El eco de los golpes sonó hueco, confirmando que adentro no había más que paredes vacías. A lo mejor la luz va y viene, pero esto significa que ya podemos hacer nuestro contrato, insistí, tratando de mantener la idea de que eran buenas noticias. Al menos ya hay corriente eléctrica en el fraccionamiento. Regresamos a nuestra propiedad. No podíamos quedarnos afuera todo el fin de semana, así que nos tuvimos que tapar la nariz y entrar para ver de dónde venía el olor. Cruzamos la estancia arrastrando los pies. La peste se volvía más espesa y grasosa a cada paso. Venía de la cocina. Lo que vieron mis ojos aún se me aparecen pesadillas.
No era un coyote, había una persona atorada en la protección de hierro de la puerta trasera, la que da al patio de servicio. Al parecer se quiso meter a la casa y no midió dónde iba a caer o por dónde iba a pasar su cuerpo. El tipo estaba completamente de cabeza, suspendido en el aire. Tenía las piernas prensadas y torcidas entre los barrotes, atoradas en las púas de metal que precisamente habían sido puestas para evitar robos. Aunque suene horrible, debo decir que funcionó para lo que fue colocada. La cuestión es que era un cadáver de muchísimo tiempo. El cuerpo estaba completamente momificado, seco por el calor extremo que se encierra en esas casas de concreto sin ventilación. La piel, de un tono marrón oscuro y acartonado, se le había pegado tanto a los huesos que se alcanzaba a distinguir el relieve perfecto de las costillas y el cráneo. Los labios se habían encogido y retraído hacia atrás, dejando al descubierto una dentadura blanca, intacta, que simulaba una sonrisa macabra y fija a mitad de la cocina. Tenían los ojos abiertos. Las órbitas eran dos cuencas profundas, donde los globos oculares se habían deshidratado hasta convertirse en dos canicas oscuras que parecían mirar fijamente hacia el suelo de loseta. La ropa que llevaba puesta, una sudadera vieja y unos pantalones desgastados, colgaba flácida de sus extremidades arqueadas, como si le quedara demasiado grande a ese esqueleto forrado de cuero. Dimos un paso más hacia el fregadero y el movimiento espantó a los insectos. De las cuencas de los ojos y de las mangas de la sudadera se elevó una nube densa de moscas negras y enormes que nos dio toquecitos en todo el cuerpo, zumbando en nuestros oídos y chocando directamente contra nuestros labios y párpados. El asco me dominó, salí de la casa a tropezones, caí de rodillas en el patio delantero y quise volver el estómago, pero no tenía nada adentro. Cuando me pude incorporar, saqué el teléfono celular del bolsillo, pero obviamente no había señal. La pantalla marcaba "sin servicio" en la esquina superior. Me fui caminando hacia la avenida principal en dirección al sur, levantando el aparato por encima de mi cabeza para cazar una sola línea de red. Estuve fácil 1 hora intentando. Me alejé tanto de las casas que la señal parpadeó y pude enlazar la llamada, pero fue inútil. La línea tenía una estática ruidosa y un eco desfasado de mi voz que no me dejó lograr oír, ni que me escucharan ni me entendieran una sola palabra del otro lado. Regresé a la casa frustrada, con el teléfono caliente en la mano. Cuando entré, descubrí que mi esposo tenía conectado un ventilador de pedestal y todas las puertas abiertas para que se ventilara la propiedad. ¿Ya te diste cuenta qué cambió?, me preguntó desde el fondo. Me acerqué con miedo hacia la cocina, que era de donde venía su voz. Lo encontré inclinado, tallando el piso de loseta con un trapo húmedo. La puerta que daba al patio trasero y la protección estaban abiertas de par en par. Todavía olía a mal, a carne seca, a encierro y a descomposición, pero ya no tan mal. Le respondí a su pregunta de si me había dado cuenta que cambió, con una obviedad que me helaba la sangre. Lo que cambió era que ya no estaba el cuerpo atorado en la cocina. ¿Cuál cuerpo?, me dijo deteniendo el trapo y haciéndome un gesto con la mano para que me acercara. No vuelvas a hablar de eso, ya me encargué. ¿De verdad no lo notas?
Ya tenemos luz. Efectivamente, el ventilador estaba encendido en la velocidad 4. El aparato giraba de izquierda a derecha y tronaba cada que terminaba la media vuelta. Además, ya se hizo tarde y nos vamos a tener que quedar, continuó él sin mirarme. El cuerpo no lo podía dejar ahí colgado hasta que se le ocurriera a la policía venir a hacer algo con él. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te deshiciste del cuerpo? Mi esposo me miró de una manera fija y me dijo algo que todavía me provoca nervios en el estómago. Será mejor para ti que no lo sepas. Dejó el trapo y en cuestión de minutos hizo unos huevos estrellados en una parrilla eléctrica de 2 quemadores que quién sabe de dónde sacó. El metal se puso al rojo vivo de inmediato, cocinando todo mucho más rápido que si hubiéramos tenido que prender el brasero de carbón en el patio. Más tarde, mientras comíamos en silencio sobre el colchón, me dijo que la parrilla la había traído de aquella casa deshabitada que se alcanzaba a ver desde nuestra ventana. Eso me dio una pista horrible de lo que pudo haber hecho con los restos que bloqueaban la cocina cuando llegamos. No nos podíamos ir aunque quisiéramos. A esas horas de la tarde ya no pasaba la combi de regreso. La última que salía del pueblo de San Juan a las 6 estaría llegando al cruce de la carretera como a las 6:40 o 7 de la noche. Ni aunque nos fuéramos corriendo alcanzábamos a llegar. Habíamos planeado pasar el fin de semana ahí, y ahora que mi esposo se había deshecho de lo que nos puso nerviosos al principio, intenté convencerme de que tal vez podríamos continuar con el plan. Ya se estaba anocheciendo. El sol se ocultó detrás de las lomas secas y el fraccionamiento quedó sumido en esa claridad blanca y artificial de los postes LED que estuvieron encendidos todo el día. Lo mejor sería subirnos y encerrarnos en la recámara de la planta alta. Por suerte era la única pieza de toda la estructura que tenía una puerta instalada. La verdad es que sí teníamos miedo. Teníamos toda la razón en habernos sentido raros cuando pisamos el desarrollo inmobiliario esa tarde al llegar. Para poder conciliar el sueño, solo faltaba lograr ignorar que en la planta de abajo de nuestra propia casa, apenas unas horas antes, había pasado algo horrible. Nos acostamos de lado en el colchón, escuchando el zumbido del ventilador abajo. Apenas iban a dar las 12 de la noche y nosotros ya sentíamos que el tiempo se había estirado, como si hubiéramos pasado 8 horas en esa habitación. Entonces escuchamos ruidos abajo. Un crujido de metal y un arrastre pesado. En la cocina, ¿dónde más? Conteniendo la respiración, bajé los escalones de cemento detrás de él. Ambos traíamos con qué defendernos. Él llevaba una varilla oxidada que encontramos en el patio, y yo el mango de una pala. Lo cachamos infraganti. La luz blanca de la calle entraba por la ventana limpia de la cocina e iluminaba la escena de forma nítida. Todavía se estaba moviendo. Era la misma cosa aterradora que nos habíamos encontrado por la tarde. El cuerpo otra vez de cabeza, con las piernas rotas y metidas a la fuerza entre los barrotes de hierro, intentando meterse a nuestra casa desde el exterior. Sus brazos largos colgaban hacia el suelo de la cocina buscando apoyo. Lo apreciamos un segundo o menos y salimos corriendo de ahí. Mientras bajábamos la calle a ciegas,
Mi esposo me gritó con la voz rota por el pánico. Me dijo que había sentido algo espantoso cuando quitó el cuerpo de la puerta la primera vez. Lo había ido a echar a un pozo séptico que vio abierto en la casa del vecino hace mucho tiempo, y que esa cosa lo había tomado con fuerza del brazo justo cuando lo iba a soltar a la fosa. Íbamos los dos en pijama, rompiendo el silencio de la madrugada con nuestras respiraciones agitadas, alumbrando con la luz de los celulares el camino de asfalto, corriendo desesperados hacia la salida del complejo. Conforme avanzábamos, el fraccionamiento se sentía interminable, un laberinto de fachadas idénticas que se multiplicaban. A ambos lados de la avenida, las ventanas de las casas vacías ya no estaban totalmente desnudas. Al pasar junto a ellas, encontramos siluetas estáticas detrás de los cristales. Había personas asomadas en las ventanas del primer piso. Eran figuras maltrechas, de hombros caídos y movimientos lentos. Todas iguales, o muy parecidas a la criatura que se intentaba meter a nuestra cocina. Solo giraban las cabezas de manera simétrica, siguiendo nuestra carrera mientras pasábamos frente a las fachadas repetidas. No paramos hasta que dejamos atrás el arco de entrada del fraccionamiento. Nos fuimos por completo de la zona habitable y caminamos a paso rápido por la terracería oscura. Cuando encontramos civilización, nos sentamos en una banqueta y nos quedamos a pasar el resto de la noche afuera de una pequeña tienda de abarrotes, como a 20 metros de la estructura de lámina que servía como parada de la combi. A las 2 de la mañana el frío del semidesierto nos entumeció las piernas, pero no cerramos los ojos. A las 8 de la mañana por fin pasó el primer transporte. La tomamos sin decir una sola palabra. Llegamos más tarde a la terminal y como al mediodía ya estábamos de regreso en la seguridad de nuestro departamento en la ciudad. Nos dimos un baño largo con agua caliente y caímos rendidos en la cama, durmiendo por horas para recuperarnos del cansancio y del susto. En la noche, todavía alterada, me puse a buscar entre mis contactos el teléfono de una señora que también compró su casa allá. A veces ella nos daba un dinero para que le cortáramos el pasto del jardín. Le marqué para contarle que ya había luz, pero el ambiente estaba raro, y para preguntarle si no había ido o si no sabía algo de lo que estaba pasando en el fraccionamiento. La señora, tras un silencio largo, nos pasó el teléfono de una persona con la que nos dijo que tal vez nos interesaría hablar. El señor Anselmo mismo nos contestó el teléfono al segundo tono. Tenía una voz mayor, nos presentamos formalmente, le dijimos que tal señora nos había pasado su número y le explicamos que teníamos la necesidad absoluta de preguntarle si ya había ido a ver su casa últimamente o si sabía qué estaba pasando en el fraccionamiento. El señor Anselmo soltó un suspiro pesado del otro lado de la línea. Dijo que si fuera por él estaría dispuesto a dejar morir esa propiedad, pero que su esposa le había pedido de favor que no dejara perder la inversión de su vida. Resulta que el señor era el que ponía la música en la casa número 21. Yo voy cada 2 meses a revisar, nos explicó con total naturalidad. Así nadie se acerca a mi casa. Dejé una bocina para que suene todo el día.
Me armé de valor y le pregunté por la energía eléctrica que había sin contrato y por unos cuerpos que aparecían adentro de las casas. Anselmo guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto decirnos. ¿Saben por qué no se logró el fraccionamiento? Porque los ingenieros de la constructora lo edificaron encima de una fosa. No tiene sentido que lo hayan puesto en medio de la nada y todavía tuvieron el descaro de vender las casas en preventa. Las dieron muy baratas por eso mismo. Porque hay gente enterrada desde el inicio hasta el final del fraccionamiento. Se me erizó la piel al escucharlo. Tiene de menos 3 años que no vamos. No sabemos cómo ha evolucionado el problema, ni conocemos a los nuevos habitantes del fraccionamiento. Tenemos planeado algún día regresar ahora que tenemos la camioneta. O tal vez no. Y así llegamos al final de esta noche. Gracias por habernos acompañado una vez más, escuchando relatos desde la trastienda. Antes de irnos, queremos dejarte la frase de la semana, que en esta ocasión es una pregunta. ¿Cuál es el lugar más liminal en el que has estado? Cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Nos encanta leer tus historias y quién sabe, tal vez alguna aparezca en un próximo episodio. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.